Muy bien, buenas tardes con todos. Hoy estamos en nuestro quinto workshop en el marco de nuestro programa de formación en conservación privada. A lo largo del programa hemos tenido varios invitados muy interesantes y hoy tenemos un invitado de lujo, Eduardo Jackson. Él ha tenido la grata, digamos, nos ha dado la grata oportunidad de conocer su caso. Estamos muy contentos de escuchar. Vamos a conocer sobre el bosque de Churumazú. Pero antes de que inicie, Eduardo, voy a presentarlo a Eduardo un poquito su descripción, quién es Eduardo Jackson. A ver, Eduardo Jackson cambió su carrera de economista por una vida en la naturaleza. Hoy reforesta con especies nativas, cultiva un huerto orgánico y custodia las aguas limpias de los manantiales que recorren su predio, mientras trabaja con otros emprendedores en la conservación de las yungas de la selva central. Su área de conservación privada, situada muy cerca de Oxapampa, ofrece la naturaleza, eh, y aprender de los beneficios del bosque, todo a la sombra de nogales y ulcumanos. El día de hoy, Eduardo nos va a hablar de la experiencia del área de conservación privada Bosque de Churumazú. Eduardo, bienvenido y gracias por tu tiempo y compartir esta gran experiencia del área de conservación privada Bosque de Churumazú. Muchísimas gracias, Edwin. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los participantes del curso también. Sí, hace tiempo que queríamos ver la forma de poder encontrarnos en un espacio como este y se ha dado la oportunidad. Yo estoy muy a gusto de poder contarles un poco nuestra historia y nuestra experiencia en los últimos 9 años, ¿no? Desde que iniciamos este emprendimiento, que realmente es un emprendimiento, gestionar y liderar un área de conservación privada aquí en los bosques montanos de Oxapampa. Vamos a hablar un poquito también de cuál es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Entonces, eh, lo que queremos básicamente es tener una sesión en la cual podamos compartir nuestra experiencia, ¿ya? Si bien vamos a utilizar algunos términos un poco más académicos, digamos, que normalmente nos ayudan a situarnos en términos de lo que hacemos y por qué lo hacemos, he tratado de construir este material que voy a compartir con ustedes, eh, fundamentalmente en función de nuestra experiencia, ¿no? Y cuando hablo de nuestra experiencia, es lo que hemos venido realizando y aprendiendo al mismo tiempo, ¿ya? Mencionaba Edwin al inicio, en la presentación, que sí, mi antecedente profesional, digamos, de formación profesional, es en las ciencias sociales, soy economista, pero mi experiencia profesional viene del mundo de la tecnología de información, ¿no? Yo trabajé durante casi 27 años en una empresa de tecnología de información, una multinacional, una corporación, y me ha tocado aprender mucho, ¿no? En este proceso de transición del mundo corporativo, del mundo de tecnología de información, del mundo de aplicar la tecnología de información a los negocios, a un mundo que ha sido completamente nuevo para mí, ¿no? Y les digo esto porque el perfil de la gran mayoría de las personas que hoy día están liderando iniciativas de conservación privada en el Perú no necesariamente están relacionados con el mundo de la biología, ni de la ingeniería forestal, ni de la ingeniería ambiental, ni somos de alguna manera ecólogos, digamos, de formación, ¿no? La gran mayoría representamos a la sociedad civil de diferentes perspectivas profesionales, pero tenemos algo en común, ¿no? Hemos entendido que es importante que la sociedad civil colabore y apoye decididamente este esfuerzo, que yo lo considero que es un esfuerzo nacional, y así lo debería ser, por colaborar y ayudarnos mutuamente en proteger ecosistemas fundamentales, ¿no? Fundamentales no solamente para, para el propio ecosistema, que lo debemos proteger y lo debemos conservar, sino a todos nosotros que dependemos de ello.
¿no? Y las actividades económicas que están estrechamente ligadas con la salud de los ecosistemas que estamos contribuyendo a proteger. Entonces, el mundo de la conservación privada es un mundo en el que estamos participando desde diferentes puntos del desarrollo profesional, desde la experiencia personal, desde nuestros diferentes oficios, ¿no? Pero con un objetivo común, ¿no? Y estamos bastante bien alineados. Vamos a hablar un poquito sobre el ACP Bosque de Churumazú, hablar un poco sobre nuestra historia, el territorio, qué es lo que nos motivó a empujar esta iniciativa de conservación voluntaria aquí en los bosques de Oxapampa. Después vamos a desarrollar un poco nuestras principales líneas de trabajo, ¿no? Y explicarles un poco que esto ha sido un proceso progresivo, ¿no? En las líneas que estamos trabajando el día de hoy, ha sido un proceso que ha ido de la mano con este aprendizaje que les mencionaba al inicio, ¿no? ¿Qué hacemos en el bosque de Churumazú? Vamos a tratar de dar una visión general y después vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas, que de alguna manera aquí hay como una previsualización de cuáles son nuestras áreas foco, ¿no? Y vamos a hablar sobre lo que hacemos en conservación específicamente, lo que hacemos en restauración de ecosistemas, lo que hacemos en la promoción de la investigación y ciencia ciudadana, en educación ambiental, que para nosotros es una de las labores, yo diría, más importantes del trabajo que realizamos dentro del área de conservación privada, y también cómo a través de ciertos proyectos pilotos como el de sistemas agroforestales regenerativos, estamos poniendo el valor espacios que en algún momento fueron utilizados para algo diferente de ser el bosque original, ¿no? Hubo un cambio de uso con cierta parte de nuestro territorio, del área que conservamos, y lo hemos puesto en valor, por ejemplo, para la producción saludable de alimentos y otras actividades que se los voy a explicar un poquito después, ¿no? Y vamos a hablar también un poco sobre cuál es nuestro modelo actual de financiamiento a la conservación, que es un tema importante. Este, no es único el modelo que nosotros hemos puesto en marcha aquí. Hemos utilizado una serie de elementos que nos han funcionado y nos han funcionado hasta el momento bien, y lo cual no significa que no sigamos explorando diferentes fuentes de financiamiento complementarias, ¿no? Al modelo que, que hemos puesto en marcha al día de hoy. Y al final vamos a tener un cierre con las conclusiones y seguramente vamos a tener un espacio para poder conversar, interactuar con todos ustedes, y tratar de absorber en la medida de mis posibilidades las preguntas que tengan respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el ACP Bosque Churumazú. Eh, y contarles un poco poco mi historia también de cómo yo llego a Oxapampa, ¿no? Yo llego a Oxapampa en el año 2012. Y en estos primeros viajes a Oxapampa conozco ya personas que estaban trabajando en conservación privada, ¿no? En conservación voluntaria en tierras privadas. Y me interesó muchísimo su trabajo. Eso me llevó a un proceso de descubrimiento, de investigación, de conocer personas que estaban trabajando desde hace muchos años en el Perú en conservación privada, ¿no? Me llevó a conocer a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y particularmente a una iniciativa que se llama Conservamos por Naturaleza, que probablemente algunos de ustedes ya la conozcan, ¿no? Eh, y eso me permitió abrir un panorama que yo no lo tenía hasta ese momento tan bien identificado, digamos, ¿no? Y me interesó mucho a tal punto que a través de este proceso de descubrimiento, investigación y de conocer muchas personas que estaban envueltas y apoyando decididamente estas iniciativas de conservación voluntaria, me llevó a tomar una decisión de que yo también quería participar activamente en este movimiento en el Perú y no solamente participar, digamos, en las discusiones y en los foros que se daba alrededor de los desafíos de la conservación voluntaria y los aportes de la conservación voluntaria en el Perú, sino quise dar un paso en poder hacer una inversión y en comprar un predio aquí en Oxapampa para que en algún momento dedicarlo a la conservación voluntaria, ¿no? Es así que en el año 2013 yo tomo la decisión de comprar el predio que actualmente es un área de conservación privada, con la idea de en algún momento, no sabía todavía en ese momento cuándo iba a suceder eso,
pero con la idea de en algún momento poder desarrollar un emprendimiento relacionado con la conservación voluntaria en tierras privadas, ¿no? Y eso se dio cuando terminó mi ciclo laboral, después de, como les decía, 27 años en esta empresa, y yo finalmente tomé la decisión de que era el momento de emprender esta iniciativa y sacarla adelante. Tomé la decisión de dejar la ciudad y me vine a vivir aquí a Oxapampa, dentro del área de conservación, y desde aquí comenzar a dar los primeros pasos para empujar el proyecto viviendo dentro del área de conservación. Y la primera cosa que hicimos fue solicitar el reconocimiento de este espacio como área de conservación privada en el año 2017, ¿no? Y finalmente obtuvimos el reconocimiento como área de conservación privada en noviembre del año 2017. Para mí era importante que no solamente poder emprender un proyecto de conservación privada, yo quería tener un reconocimiento del Estado como tal, ¿no? Y quería sumarme a las más de 140 en ese momento iniciativas de conservación privada, áreas de conservación privada en el Perú. Originalmente pedimos el reconocimiento por 10 años renovables, pero poco a mitad del camino tomé la decisión que lo que queríamos era renovar el reconocimiento que habíamos obtenido previamente en el año 2017, pero esta vez a perpetuidad. De tal manera que en el año 2024, a solicitud nuestra, el Estado nos otorgó el reconocimiento como área de conservación privada a perpetuidad. Lo que queríamos realmente es que todo el esfuerzo, todo el trabajo que íbamos a hacer en vida, liderando y gestionando este pequeño espacio, podía perpetuarse en el tiempo, digamos, ¿no? Independientemente quién fuera el propietario futuro de este espacio, lo que queríamos era, de alguna manera, que el Estado reconozca este esfuerzo hoy, pero así nos asegurábamos este reconocimiento a perpetuidad de tal manera que se respeten las condiciones de este lugar y el plan de manejo, la ficha técnica hacia el futuro también, independientemente si yo estaba o no estaba, ¿no? Este es un área de conservación privada que queda en el distrito de Chontabamba, en Oxapampa. Estamos en un predio de casi 20 hectáreas, pero el área reconocida son 14.1 hectáreas. Y tenemos un rango altitudinal de entre 1870 a 2225 metros sobre el nivel del mar. Estamos en una ladera de una montaña, pero es interesante porque tenemos diferentes, digamos, estratos y compartimos un rango altitudinal interesante y hay cosas que pasan en diferentes alturas, digamos, considerando este rango altitudinal en el área de conservación, ¿no? Estamos dentro de la provincia de Oxapampa, que pertenece a la región Pasco, al departamento de Pasco, y además estamos dentro de una reserva de biosfera, ¿no? Estamos en la reserva de biosfera Oxapampa, Xánica, Yanesha, que fue reconocida en el año 2010 y que este año ha cumplido ya 16 años de reconocimiento. ¿Cuál es el ecosistema en el cual estamos? Estamos en el ecosistema de bosque montano, que son los bosques nublados, en la zona montañosa de la selva central. Recordemos, de repente, ustedes ya lo saben, pero los bosques montanos en la selva central van más o menos desde 600, 800 metros sobre el nivel del mar hasta casi 3.500 los bosques montanos, ¿no? Bosques de neblina, la parte alta ya haciendo la transición hacia la jalca, ¿no? Entonces, estos bosques tienen una importancia muy grande en el ciclo del agua. Vamos a hablar un poco después sobre los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos que brindan estos bosques, pero particularmente a mí me interesó mucho estos bosques de montaña, los bosques de las yungas peruanas, y una de las características de estos bosques de montaña son esta función tan importante en la contribución en el ciclo del agua que vamos a hablar un poco más en detalle. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo? ¿Qué es lo que hacemos en el ACP Bosque de Churumazú? Miren, el día de hoy, y esto es el resultado ya de un trabajo de 9 años, el próximo año vamos a celebrar nuestros 10 años como área de conservación privada, es algo que hemos ido incorporando dentro de nuestra visión de gestión del área de conservación progresivamente, ¿no? Pero nuestra primera línea de trabajo, muy importante, es la conservación de este ecosistema. Es mantener y proteger el bosque existente y asegurar que los procesos ecológicos continúan, se mantienen y en todo caso, en algunos casos, se enriquecen, ¿no? Luego,
aprendimos un poco que teníamos una necesidad de poder eh, 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 contribuir en la restauración de ciertas áreas dentro del área de conservación que habían tenido transformaciones, cambio de uso, perturbaciones por actividad humana del pasado. Entonces, en la medida que fuimos aprendiendo y conociendo un poquito más el territorio, nos dimos cuenta que podíamos hacer un trabajo interesante en restauración y recuperar áreas degradadas dentro de la propia área de conservación, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de cuáles fueron las razones que llevaron a que existiera esa oportunidad de trabajar en restauración dentro del área de conservación. De tal manera que podamos no solamente recuperar la cobertura forestal, sino fundamentalmente, digamos, la parte funcional del bosque que había sido afectado por estas perturbaciones del pasado. Y en la medida que íbamos conociendo este espacio, nos dimos cuenta que había grandes oportunidades para poder fomentar la investigación dentro del área de conservación. A medida que nos dábamos cuenta que el área tenía potencial, tenía una gran diversidad, que podía ser interesante para desarrollar conocimiento, ¿no? A través de diversos estudios y trabajos de investigación, eh, hemos venido trabajando en fomentar y apoyar el desarrollo de estudios y proyectos de investigación, incluyendo el desarrollo de actividades de ciencia ciudadana, ¿no? También lo vamos a desarrollar un poco más en detalle ahora más adelante. Y una tarea muy importante, como les mencionaba cuando estábamos revisando la agenda, es que siempre que quisimos convertir el área de conservación privada en un espacio de aprendizaje, ¿no? Y de tal manera que podríamos generar esta conexión entre nuestra comunidad, la comunidad donde estamos actualmente, pero también con los visitantes, ¿no? Incluyendo los turistas. Entonces, hemos venido trabajando en convertir este espacio en un lugar, en un espacio de aprendizaje, como les mencionaba, ¿no? Les voy a comentar un poquito qué tipo de programas hemos venido desarrollando dentro del área de conservación. Les había adelantado también, revisando la agenda, que nosotros a través de un piloto que desarrollamos dentro del área de conservación, también queríamos en ese piloto demostrar que a la vez que podíamos regenerar y recuperar espacios dentro de un concepto de programas de restauración, también podríamos utilizar estos espacios para poder generar ingresos a través de producción de productos agrícolas, a través de sistemas agroforestales regenerativos, pero también con la recuperación de espacios nos hemos dado cuenta que estos espacios también se han venido usando, o sea, los hemos podido utilizar para el turismo de naturaleza, ¿no? Es decir, espacios que hemos regenerado, que hemos restaurado, lo estamos utilizando para la producción de alimentos saludables. Es un piloto, es una etapa inicial, pero ya los hemos venido utilizando como estaciones, digamos, dentro de nuestros recorridos del bosque, que lo que pasa es que a través de la regeneración, recuperación de estos espacios hemos atraído bastante fauna y eso nos está sirviendo mucho para apoyar las caminatas interpretativas y también las caminatas de observación de aves que desarrollamos dentro del área, que también se las vamos a contar con un poco más de detalle más adelante. Y como base a estas 5, digamos, áreas importantes en las cuales hemos enfocado nuestro trabajo, está el financiamiento a la conservación, ¿no? Creo que es importante poder compartir con ustedes cuáles han sido nuestras estrategias hasta el momento para financiar la conservación, ¿no? Y nuestras necesidades, digamos, como área de conservación. Vamos a hablar entonces un poquito sobre lo que hemos venido trabajando en conservación, ¿no? Y les mencionaba que, digamos, lo primero en nuestro trabajo ha sido preservar este ecosistema de bosque montano, ¿no? Son ecosistemas complejos que tienen una dinámica bastante interesante, pero que, digamos, tienen una gran diversidad de especies, tanto de flora como de fauna, ¿no? Entonces, nos ha tomado algún tiempo ir entendiendo esta dinámica para poder desarrollar estrategias adecuadas de conservación, ¿no? Y poder contribuir también con el monitoreo de los diferentes aspectos que queremos conservar. Pero básicamente nuestro trabajo en términos de conservar y preservar el ecosistema de bosque montano es asegurarnos que mitigamos cualquier amenaza externa que puede existir, ¿no?
Y dentro de nuestros objetivos, dentro de la línea de conservación, el ecosistema de bosque montano pues es uno de los ecosistemas que todos los entendemos pues que son frágiles y amenazados, ¿no? O sea, en el Perú sabemos pues que perdemos entre 140 y 160 mil hectáreas de bosques amazónicas al año, y los bosques montanos no son la excepción, ¿no? Perdemos un poco menos que eso en los bosques montanos, entre 7.000 y 15.000 hectáreas al año, pero estamos afectando bosques que albergan pues especies únicas, ¿no? Son bosques que tienen un endemismo muy grande, y además que son bosques pues que están en las cabeceras de las cuencas, ¿no? Entonces tienen una importancia digamos, muy marcada. Entonces cualquier pérdida de estos bosques no solamente afecta a la diversidad, afecta especies únicas, pero también afectan funciones tan importantes como las funciones de regulación hídrica y la protección de estas cabeceras o micro cabeceras de cuenca, digamos, son bien importantes, ¿no? Entonces, nuestra primera línea de trabajo siempre ha sido proteger el bosque y mitigar cualquier amenaza que pueda existir en este espacio, ¿no? Lo segundo, entendiendo que tenemos una gran biodiversidad y en la medida que hemos ido conociendo nuestro bosque nos hemos dado cuenta que efectivamente estos bosques albergan una gran biodiversidad, no solamente en términos de diversidad propiamente dicha, sino en funciones ecológicas que esta propia diversidad nos brinda, ¿no? Entonces, hoy día ya conocemos un poco más, digamos, en términos de diversidad, la flora y la fauna, y también los hongos, y eventualmente tenemos alguna idea del tipo de otros seres vivos que habitan en este espacio, pero también entendemos que hay roles muy importantes que esta diversidad de especies brindan y los cuales nos beneficiamos, ¿no? Como el rol de la polinización, por ejemplo, ¿no? Y entendemos un poco más cuáles son estos insectos o inclusive aves que son, o murciélagos que son polinizadores, que son importantes, ¿no? También entendemos un poco más cuáles son las especies que están dentro de nuestro espacio, que están amenazadas y hay que proteger con mayor fuerza, cuáles son las especies únicas, como las especies endémicas, y también recibimos pues visitantes que nos visitan de otros lugares del mundo, ¿no? Como especies migratorias que tenemos tanto de la parte boreal como en la parte austral, que las recibimos en dos momentos diferentes del año, ¿no? Y cuáles son aquellas especies que nos ayudan con funciones tan importantes como el control biológico, ya había mencionado la polinización y la dispersión de semillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos importantes dentro de nuestra línea de conservación es asegurarnos de proteger la biodiversidad que habita en este espacio, y para asegurar no solamente que la protegemos per se, sino que sus funciones ecológicas las preservamos también, ¿no? Y en esa línea, dentro de la línea de conservación, está asegurarnos que este espacio, este ecosistema, trabajando de la mano con esta biodiversidad que alberga, nos proveen servicios ecosistémicos que son importantes, ¿no? Entonces, aquí hemos listado una serie de servicios ambientales, servicios ecosistémicos que este bosque, en conjunto con los bosques montanos a los cuales pertenecemos, brinda, pero lo tenemos bastante claro dentro de los objetivos del área de conservación, ¿no? Debemos proteger la funcionalidad del bosque y a través de ello asegurarnos de que este bosque continúa brindándonos servicios ecosistémicos, y si vamos a trabajar en proyectos de recuperación, restauración, pues vamos a dar un apoyo a que se recuperen justamente estos servicios ecosistémicos en lugares que debido a afectaciones del pasado pudieron haberse perdido, ¿no? Y de hecho hemos visto que efectivamente lugares donde se ha degradado algunas parcelas dentro del área de conservación y han perdido realmente su capacidad de brindar uno o más de estos servicios ecosistémicos, con estos esfuerzos de restauración progresivamente vamos viendo que vamos recuperando estos servicios, ¿no? Entonces, la línea de conservación es una de nuestras primeras áreas foco dentro del área de conservación, ¿no? Eh, Aquí tenemos especies en peligro, como el nogal andino, por ejemplo, es una de nuestras especies emblemáticas, digamos, que nos muestra que hay especies junto con el cedro de montaña, por ejemplo, o
la comunidad de cedros, perdón, de helechos arborescentes, que son todas especies que tienen cierto grado de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Están amenazadas, ¿no? Entonces, dentro de la biodiversidad que protegemos en el área de conservación, hay un grupo de especies que tienen la categoría que están en peligro y colocamos especial foco, ¿no? Hay otro grupo que son especies únicas, entre ellas las endémicas. Por ejemplo, acá estamos mostrando al hormiguerito de vientre cremoso, que es una de las especies de aves que tenemos dentro del área de conservación, pero así como tenemos al hormiguerito de vientre cremoso, tenemos 7 especies endémicas de aves más dentro del área de conservación, del total de 230 especies de aves que protegemos dentro del área de conservación y que hemos registrado hasta la fecha, ¿no? Entonces, el endemismo, y acá estamos tomando el ejemplo de las aves, también es un indicador para nosotros importante de asegurar de que especies únicas, especies endémicas, tienen las condiciones para estar seguras dentro de este pequeño espacio, ¿no? Eh, También desde el punto de vista de sus funciones, como les mencionaba, ¿no? La Melipone burnia, que es una de las especies de abejas nativas que protegemos dentro de este espacio, es una representante importante dentro de la diversidad de especies que dan los servicios de polinización dentro del área de conservación, ¿no? Entonces tenemos obviamente los insectos polinizadores, pero también tenemos aves polinizadoras, perdón, tenemos también mamíferos polinizadores, digamos como los murciélagos, es decir, tenemos una gran variedad de especies dentro del bosque que nos apoyan en estas funciones de polinización, tanto dentro del bosque como en las parcelas agrícolas aledañas al área de conservación. Es un servicio ambiental que de alguna manera se exporta del área de conservación en la comunidad cercana, ¿no? También especies de controladoras biológicas como la Oxyropus leucomelas, que es la falsa coral, que es una de las tantas especies controladoras que tenemos aquí biológicas dentro del área de conservación. Todos sabemos que las serpientes, digamos, tienen un rol de control biológico en poblaciones que podrían eventualmente convertirse en plagas, digamos, como plagas de roedores y otro tipo de animales, pero las aves también son controladores biológicos importantes, los murciélagos son controladores biológicos importantes, entonces también es otro indicador que nosotros vamos viendo dentro del área de conservación en términos de identificar cuáles especies tienen este valor, ¿no? Desde el punto de vista del rol y de los beneficios que nos brindan, ¿no? Y como les decía, también recibimos especies migratorias, ¿no? El hecho de que el área de conservación tenga actualmente, por ejemplo, presencia de 11 especies de aves migratorias, nos indica que estamos por un camino adecuado en asegurar el hábitat para aves que conectan espacios a grandes distancias y que utilizan este lugar para buscar refugio, buscar alimento en el tiempo que pasan con nosotros acá en el hemisferio sur en épocas de migración, ¿no? Ya sea migración austral o migración, perdón, boreal o migración austral, ¿no? Y bueno, estas son algunas fotos que hemos tomado para mostrar la gran diversidad y complejidad de especies que tenemos aquí, ¿no? Tenemos obviamente árboles leñosos, helechos, hongos, palmeras, líquenes y una gran diversidad de orquídeas, digamos, ¿no? Son bosques tradicionalmente megadiversos, ¿no? En términos de la cantidad de especies de flora y fauna y de hongos y de bacterias y otras formas de vida que uno puede encontrar dentro de ese espacio, ¿no? Entonces, conservación es una de las líneas muy importantes que hemos venido trabajando. La segunda línea de trabajo es la restauración de ecosistemas, ¿no? En la medida que conocíamos el bosque, nos dimos cuenta que el bosque había sufrido una serie de transformaciones por una serie de actividades humanas que se habían desarrollado a lo largo de la historia natural de este espacio, ¿no? O sea, no encontramos un bosque original, pristino, ¿no? Primario, sino que era un bosque que tenía diferentes estructuras de formaciones boscosas en función del uso que se le había dado a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en este espacio había habido qué actividades que habían generado pues impacto a la estructura original del bosque, ¿no? Había habido ganadería, había habido algunas parcelas agrícolas en desuso que habían sido utilizadas en algún momento, después dejaron de utilizarse, cuando ya las encontré ya no tenían un uso, estaban parcelas agrícolas abandonadas. Muchas de ellas habían sufrido la invasión de especies colonizadoras, digamos, agresivas, ¿no? Durante el tiempo. Entonces eran espacios, digamos, que
le costaba mucho a la naturaleza recuperarse por sí mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, habían espacios que habían sido afectados por actividad agrícola del pasado, ¿no? Este, también había parcelas que habían sido impactadas pues, por incendios forestales del pasado, ¿no? Y que uno veía claramente pues, cuál había sido la extensión del daño y que el bosque estaba en un proceso de regeneración natural, pero claramente ya estábamos hablando en todos los casos de bosque secundario en un proceso de regeneración. Y en aquellos casos de que encontrábamos estos lugares dentro del área de conservación que habían sido impactados ya sea por actividad humana del pasado, ya sea por incendios forestales, incluyendo también extracción de madera selectiva que hubo en este espacio, pero en aquellos lugares que veíamos que el bosque tenía la capacidad de recuperarse por sí mismo, porque es increíble la resiliencia que tienen estos espacios y uno puede ver de primera mano todo este proceso de recuperación progresiva que los bosques van desarrollando por sí mismos, a partir de una serie de procesos ecológicos muy importantes. En esos lugares, básicamente, nosotros considerábamos que podíamos hacer lo que llamamos una restauración pasiva, es acompañar al bosque a que se recupere de estos impactos del pasado, pero de una manera en que nosotros podíamos proteger el área y eventualmente eliminar eh, perturbaciones eh, adicionales, digamos, que evitaran que el bosque se recuperase por sí mismo, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nosotros restauración pasiva, ¿no? Tomar una serie de acciones dentro del área de conservación para asegurar que estos espacios que fueron afectados por actividad humana del pasado pueden entrar en una curva de recuperación y regeneración natural sin ningún problema, ¿no? Entonces, nuestro rol es, si bien tomamos algunas acciones, es un poco más pasivo, ¿no? Dejar a la naturaleza que haga su trabajo. Pero sí encontramos en algunos otros lugares en que el bosque, digamos, o el ecosistema tenía dificultades realmente para recuperarse, ¿no? Ya sea por la severidad del daño eventual o por la presencia, pues, de especies colonizadoras que, digamos, generaban una barrera natural para que el bosque pueda recuperarse, ¿no? Entonces encontramos algunos espacios pues que había presencia todavía de gramíneas que habían sido utilizados para pastizales, en donde el bosque pues le costaba mucho recuperarse de una manera natural y progresiva, ¿no? Encontramos lugares en los cuales había habido colonización por helechos invasores, nosotros le llamamos machicura, en otros lugares le llaman chapumba, es una especie de helecho bastante conocido, se llama Pteridium aquelinum o Pteridium arachnoideum, digamos, ¿no? Que coloniza espacios perturbados, ya sea por eventualmente ganadería, agricultura, eventualmente incendios forestales, y cuando este lecho ingresa, le cuesta mucho al bosque recuperarse. Entonces, en esos lugares es donde nosotros hicimos nuestros primeros programas de restauración asistida, ¿no? Y es que intervenimos activamente para apoyar, acelerar y dirigir la recuperación del ecosistema, ¿no? Entonces, estos lugares los preparábamos, elegíamos las especies adecuadas, hacíamos el diseño del área, hacíamos efectivamente la plantación de las especies que habíamos preseleccionado, iban a liderar este proceso inicial de recuperación del espacio, y sobre todo hacíamos lo que se llama un manejo de especies invasoras o dominantes, ¿no? Teníamos que tener un control sobre esas especies invasoras o dominantes para poder de alguna manera darle al bosque o al ecosistema mejores condiciones para que inicie un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, buena parte de nuestro trabajo fue preparar el lugar, escoger las especies adecuadas, y sobre todo el manejo de estas especies invasoras, retirarlas de una manera bastante natural y cada mes, 2 meses regresar para controlar su retorno y dejar que estos arbolitos que habíamos plantado se puedan ir desarrollando naturalmente, pero al mismo tiempo abrir la posibilidad para que, por ejemplo, podamos atraer y facilitar fauna dispersora de semillas en el lugar, ¿no? Entonces, mientras nosotros plantábamos árboles, controlábamos a las especies invasoras, venían las aves, los murciélagos y el propio viento a traernos una lluvia de semillas, ¿no? Entonces,
una parte muy importante de estos procesos de restauración asistida es crear las condiciones para que elementos dispersores como la fauna y el viento, por ejemplo, hagan su trabajo, incluyendo mamíferos terrestres también, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso bastante, de tal manera de, por ejemplo, en la parte de abajo de la lámina, ¿no? Iniciar un proceso en un pastizal donde había muy poquita cobertura forestal, progresivamente ir haciendo intervenciones incrementales, controlando, manejando o impidiendo que las especies invasoras retornen, plantando incrementalmente especies dentro de un área y permitiendo que la fauna, los elementos dispersores hagan su trabajo de tal manera que con el paso de los años ya encaminemos a este espacio en un proceso ya de regeneración natural, pero asistida desde el inicio, ¿no? Entonces, solamente para contarles un ejemplo, ¿no? Esta es una parcela restaurada, una de las 6 parcelas que hemos venido trabajando en restauración. Esta es la parcela 3, ¿no? Así la conocemos nosotros como la parcela 3. Ahí tienen una fotografía al lado izquierdo de cómo está esta parcela cuando habíamos limpiado el área para liberar una especie invasora, que es el hecho invasor, Pteridium aquilinum, y habíamos plantado alrededor de 1.200 arbolitos de 5 especies nativas, ¿no? Usamos el nogal, usamos el pacae, fijadora de nitrógeno, usamos anona de monte, usamos col de monte y usamos sulcumano como 5 especies que, digamos, con la asesoría de algunos ingenieros forestales, se escogieron para ser las especies pioneras que íbamos a instalar en ese lugar. Y ustedes pueden ver el resultado a 3 años y medio después, ¿no? O sea, prácticamente teníamos cerrada esa hectárea en la cual iniciamos este esfuerzo de recuperación asistida, ¿no? Entonces, eso ha sido básicamente el trabajo de la naturaleza, ¿no? O sea, este proceso acelerado y muy dinámico de dispersión de semillas que nos traen las aves, los murciélagos, el viento y muchos de los mamíferos terrestres que nos llevan semillas, más sumado al banco de semillas que estaba en el suelo y que debido al impedimento de germinación natural, por el hecho de que el espacio estaba copado por especies invasoras, colonizadoras, no podían germinar, con el empuje y manejo que nosotros pudimos darle a este espacio, logramos que estos procesos naturales se disparen de tal manera de tener resultados bastante interesantes en el corto plazo. Todos sabemos que los procesos de restauración toman muchos años, pero por lo menos nuestro trabajo es liberar las trabas al inicio y encaminar a este espacio, en este caso esta hectárea, para que ya se dispare un proceso de regeneración natural con nuestra asistencia en los primeros 3 años y medio, que ha sido básicamente nuestro trabajo en ese espacio. Después de 3 años y medio, ya dejamos a que esa parcela continúe su proceso natural de regeneración, que como les digo va a tomar muchos años más porque lo que, digamos, las especies que cubren este espacio en los primeros años pues son las especies de sucesión temprana, las pioneras, y tenemos que dejar que el bosque haga su trabajo de sucesión en el mediano y largo plazo, ¿no? Pero es interesante este trabajo porque, aunado al esfuerzo que nosotros hacemos como gestores del área de conservación, tenemos de nuestra mano a un aliado estratégico que es la propia naturaleza, ¿no? Y ahí le doy un rol muy, muy importante a las aves, ¿no? Algo que vamos a hablar después, porque las aves son uno de las formas de vida que le tenemos un afecto especial, digamos, dentro del área de conservación, ¿no? Quienes han trabajado con nosotros a lo largo de todos esos esfuerzos de recuperación, por ejemplo, con los Scouts del Perú, ¿no? O sea, a través de los Scouts del Perú, con proyectos que hemos diseñado con la institución y con los chicos y chicas que pertenecen al movimiento Scout del Perú, hemos logrado plantar desde el año 2019 más de 2.200 plantones, ¿no? De especies nativas en estas áreas que hemos venido recuperando, en estas 6 parcelas que les mencionaba dentro del área de conservación. Ahí ven a ustedes a los chicos trabajando en un esfuerzo que hemos venido haciendo en el año 2024, la última vez que hicimos un trabajo con ellos, que plantamos 1.200 arbolitos, y chicos desde 11 hasta 17 años, ¿no? O sea que además de colaborar con el área de conservación, la institución, los Scouts del Perú en su momento ayudaron con la campaña para recolección de fondos y por
la canalización de fondos hacia el área de conservación, y nosotros dimos todo el apoyo técnico para que podamos hacer este proyecto en conjunto con los Scouts. Este, Además ha servido como un espacio de educación ambiental y de experiencias directas de los niños y de las niñas y de los jóvenes y adolescentes que han participado activamente en estos proyectos de restauración muy importantes, ¿no? Entonces, eso es un caso bien interesante de un proyecto de restauración que está teniendo una efectividad medible e interesante, pero al mismo tiempo ha servido también para colaborar con instituciones y con estos chicos que la verdad que nos han ayudado de una manera increíble a lo largo de estos años que hemos venido colaborando juntos, ¿no? Y también hemos trabajado pues con aliados, ¿no? Como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental a través de su programa Conservamos por Naturaleza. Ellos tienen una iniciativa en particular que se llama Reforestamos por Naturaleza, en los cuales nosotros logramos el financiamiento de proyectos de restauración a través de un modelo de adopción de árboles nativos maduros dentro del área de conservación, ¿no? Por cada árbol que nosotros damos en adopción dentro del área de conservación, nosotros logramos el financiamiento para poder plantar un árbol adicional dentro del área de conservación en estas parcelas de restauración asistida que estamos empujando dentro del área de conservación, y la diferencia de dinero que viene al área de conservación la invertimos en otros programas educativos, de monitoreo de fauna, de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un modelo que nos ha permitido financiar, digamos, 1.065 plantones dentro del área de conservación, ¿no? Esta es una contribución bien importante también, ¿no? Entonces, trabajando con aliados como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Programa de Conservamos por Naturaleza, la iniciativa Reforestamos por Naturaleza, y el público que ha colaborado con la adopción de los árboles, que nos ha permitido financiar el plantado de nuevos árboles para proyectos de restauración del área de conservación, ha sido una experiencia fantástica, les digo sinceramente, ¿no? Es un trabajo colaborativo también con la sociedad, con la comunidad y con instituciones aliadas como, digamos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, con quienes hemos venido trabajando ya desde hace varios años atrás, ¿no? Esto, para que ustedes vean muy rápidamente, es una foto de Google Maps o Google Earth del área de conservación, de parte del área de conservación privada en el año 2014, antes que sea reconocida, pero nosotros ya éramos propietarios del área, para que ustedes vean más o menos cuál era el perfil del área, ¿no? O sea, teníamos algunas áreas donde habían pastizales, había algunas áreas que en ese momento, del 2014, ya estábamos restaurando. Eso que se ve allí sin cobertura es porque habíamos eliminado el helecho invasor y estábamos plantando árboles desde el año 2014. Ya comenzamos a hacer nuestros primeros proyectos de restauración en el área. Y aquí les vamos a mostrar la fotografía satelital también de Google Maps, Google Earth, este año, ¿no? Para que ustedes vean la gran transformación a simple vista, digamos, del paisaje que ha sido producto de estos dos elementos, ¿no? La regeneración natural y la regeneración o la restauración asistida, ¿no? En aquellos lugares que nosotros hemos venido trabajando activamente en apoyar al bosque en su recuperación, y los resultados, por lo menos desde el punto de vista de las diferencias de las fotografías satelitales, se ven claramente, ¿no? Hoy día ya tenemos un área de conservación donde hemos logrado cerrar esos lugares que estaban de alguna manera expuestos, abiertos, e iniciar un proceso de recuperación a mediano o largo plazo, encaminar, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque el proceso de restauración completo va a tomar todavía bastantes años, ¿no? En el área de investigación y ciencia ciudadana, como les mencionaba, en la medida que nosotros entendíamos mejor nuestro territorio, entendíamos también de que había un gran potencial para desarrollar proyectos de investigación dentro del área de conservación, ¿no? Es así que desde hace ya algunos años atrás hemos venido apoyando. Nosotros personalmente no somos investigadores, pero hemos venido trabajando con instituciones, aliadas e investigadores que se han interesado por desarrollar proyectos dentro del área de conservación, y hemos venido acompañando estas iniciativas. Ya hemos desarrollado algunos proyectos dentro del área de conservación, ¿no? Proyectos de investigación realizados, donde trabajamos con algunas universidades locales e internacionales para entender, por ejemplo, explorando la señal de precipitación monzónica en el bosque montano nublado tropical peruano y la plasticidad anatómica de la madera del nogal andino. Este título largo, digamos, básicamente lo que
trataba de buscar era cómo el nogal, analizando la estructura vascular de los nogales, se podría encontrar patrones dentro de esta estructura este, vascular de los nogales para poder identificar épocas temporales de sequía versus épocas temporales, digamos, de exceso de agua, digamos, ¿no? Un trabajo bastante interesante, muy técnico de dendrocronología que se hizo en el año 2023 en el área de conservación. Pero también hemos tenido proyectos de investigación que trataban de encontrar cuál era el impacto que las áreas de conservación privada habían tenido en el Perú y particularmente en la selva central, ¿no? Era un abordaje un poquito más de una investigación socio-biocultural, ¿no? Entonces, áreas de conservación privada y regeneración biocultural de los paisajes forestales de Chanchamayo, Oxapampa del Perú, fue una investigación que se hizo en el año 2023 que justamente buscaba encontrar ese vínculo entre la presencia de áreas de conservación en la zona y los beneficios percibidos por las poblaciones alrededor de las áreas de conservación, ¿no? Y también hubo una investigación muy interesante que nos tocó participar, que se hizo en el año 2024 por un equipo de investigadores internacionales, que se llamó No es por el dinero, las relaciones significativas sostienen las iniciativas voluntarias de conservación de tierras en el Perú, ¿no? De alguna manera fue un estudio bien interesante a nivel de una muestra significativa de áreas de conservación privada en el Perú, que encontraron que existían una serie de motivadores para que los propietarios de las áreas de conservación empujaran sus proyectos y tuvieran un compromiso tan marcado, ¿no?, con sus áreas de conservación. Pero ellos encontraron de que el motivador no necesariamente era económico, ¿no? Había un compromiso real por el compromiso, digamos, intrínseco que tenían los titulares de las áreas de conservación, por el propósito que ellos entendían que tenía este esfuerzo de contribuir y colaborar con el cuidado de estos ecosistemas y por el hecho de sentirse parte de un engranaje mucho mayor digamos, de la ciudadanía trabajando de la mano con el Estado peruano para proteger este bien común, ¿no? Entonces, si bien obviamente existen motivaciones diversas, había una motivación muy marcada en este compromiso personal, directo, que muchas veces está relacionado con la pasión que los gestores de las áreas de conservación privada tienen por contribuir y trabajar en estos territorios, ¿no? Actualmente tenemos algunos proyectos de investigación en curso. Hay dos proyectos que están trabajando sobre la composición de vertebrados voladores, aves y murciélagos dentro del área de conservación, y hay una tesis universitaria que se está desarrollando en función de un estudio en diversidad taxonómica y funcional también de vertebrados voladores dentro del área de conservación privada. Vamos a iniciar un proyecto de fotomonitoreo de mamíferos en el área de conservación este mes, junto con la institución Smithsonian, ¿no?, el Instituto de Biología y Conservación de Smithsonian. Es un esfuerzo a nivel nacional y nosotros estamos participando también, ¿no? Entonces, hacemos investigación apoyando a los investigadores e instituciones para que usen este espacio para generar conocimiento, ¿no?, que nos parece bastante importante. Lo otro que hacemos acá es apoyar a la generación de información a través de dos iniciativas de ciencia ciudadana, ¿no? Una es eBird, la plataforma de la Universidad de Cornell, para levantar información sobre la gran diversidad de observaciones y registros de aves que se producen dentro del área de conservación. Bueno, este es un esfuerzo a nivel mundial. Nosotros participamos contribuyendo con información que se levanta dentro de la propia área de conservación. Y aquí básicamente quienes levantan y contribuyen en la información son los observadores de aves que vienen a visitarnos. Yo personalmente también genero bastante información, yo diría casi diario, interdiario, sobre observaciones y registros de aves, incluyendo fotografías, incluyendo grabaciones. Como ustedes pueden ver ahí, han colaborado en el levantamiento de información alrededor de 72 observadores de aves en el periodo 2018-2026. Ya tenemos como 9 años de registro, ¿no? Y eso nos ha permitido entender también un poquito la diversidad de aves y la composición de aves que tenemos en el área de conservación. Y también estamos trabajando con otra iniciativa de ciencia ciudadana que se llama iNaturalista, ¿no? iNaturalista también nos ha permitido hacer un buen mapeo de diversidad. Tenemos alrededor de 1047 observaciones que corresponden a 488 especies.
Nos han apoyado 19 observadores y 242 identificadores dentro de esta comunidad, ¿no? Que trabaja colaborativamente justamente para poder ayudarnos a quienes hacemos los registros en el territorio, poder identificar qué tipo de especie es, ¿no? Entonces, ese es otro esfuerzo bastante interesante en el que nosotros colaboramos, hemos decidido colaborar como parte de este, digamos, pilar de que el área de conservación sea también un espacio para generar datos e información que contribuya a generar conocimiento y que en base a ese conocimiento se puedan tomar decisiones, no solamente dentro del área de conservación, sino en general, ¿no? Que contribuyamos a la ciencia también, ¿no? Acá hay algunas fotos que grafican algunos momentos de la investigación que se está haciendo alrededor de vertebrados voladores, tanto aves como murciélagos, ¿no? Técnicas que utilizan los investigadores para tomar medidas morfológicas de las aves y algunas otras características, ¿no? Este estudio, por ejemplo, nos ha permitido entender mejor la diversidad de murciélagos, que sabíamos que existían murciélagos en el área de conservación, pero no sabíamos muy bien todavía cuál era la diversidad de especies, ¿no? Hasta la fecha ya tenemos identificadas, gracias al trabajo de este equipo de investigadores, alrededor de 20 especies de murciélagos, entre especies frugívoras, insectívoras, nectarívoras, y también hay un hematófago que fue identificado como parte de esta investigación, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que es ciencia ciudadana con la plataforma eBird, ya tenemos, como les decía, 9 años de registros de especies dentro del área de conservación. Acá hay algunas fotografías que hemos venido tomando a lo largo de estos 9 años de especies que hemos podido registrar como parte de esta plataforma de ciencia ciudadana. Ahora ya podemos tener una idea, este es un análisis posterior que se ha hecho con los datos. No solamente sabemos que tenemos 230 especies de aves, sabemos básicamente cuál es el grupo taxonómico que pertenecen y cuántas especies de cada grupo taxonómico tenemos dentro del área de conservación, cuáles son las más importantes en términos de cantidades, pero también podemos hacer análisis posteriores en poder clasificar cuántas especies de aves, por ejemplo, son insectívoras, cuántas especies de aves son frugívoras, cuántas especies de aves son nectarívoras, y de alguna manera poder establecer estas interacciones ecológicas, crear esta visión de una red ecológica para poder entender cuáles son los principales grupos taxonómicos que nos permiten dispersar semillas, polinizar y realizar actividades de control biológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es información interesante, este, eh, para que los investigadores hagan estudios en base a estos datos que están disponibles a nivel global y nosotros también comenzar a utilizarlos para poder entender mejor nuestra área de conservación sin necesariamente ser nosotros científicos, ¿no? Como gestores del área de conservación nos ayuda mucho a entender eh, la biodiversidad que estamos ayudando a proteger con esta información que vamos generando a través de estos registros en las plataformas de ciencia ciudadana, ¿no? Y el ejemplo que estamos dando acá es básicamente el ejemplo sobre las aves. También nos ayudó a entender que tenemos 8 especies endémicas y que tenemos 11 especies que son migratorias que nos visitan todos los años aquí al área de conservación, ¿no? En lo que es educación ambiental, les decía que nosotros queríamos que el área de conservación privada sea un aula abierta para la comunidad, ¿no? Entonces ya desde el año 2018, 2019, venimos trabajando básicamente dos grandes grupos, digamos, de acciones para apoyar la educación ambiental de nuestra comunidad, ¿no? Lo primero son los programas que desarrollamos con estudiantes, escuelas y universidades. Los estudiantes sean, digamos, a nivel escolar o universitario, vienen acá a conocer nuestra experiencia. Nosotros compartimos mucha de la información y de los aprendizajes que hemos venido teniendo en los últimos años con ellos, pero también ellos vienen a aprender sobre biodiversidad, vienen a aprender sobre servicios ambientales. Los chicos de los colegios vienen a hacer investigación escolar, ¿no? Varios de los chicos que han venido, chicos y chicas que han venido de las escuelas, han aceptado cursos de ciencia, ¿no? Y tecnología en sus escuelas, ¿no? Esos que hay a nivel distrital, provincial, regional, ¿no?
muy interesante los resultados que los chicos han obtenido de investigaciones y que han desarrollado junto con nosotros dentro del área de conservación privada, ¿no? Pero también recibimos estudiantes universitarios, donde establecemos con los profesores agendas un poquito más adecuadas a los intereses del curso y de los estudiantes, y los desarrollamos junto con ellos en estas visitas dentro del área de conservación sobre temas diversos, ¿no? Vamos escogiendo básicamente los temas que tanto los alumnos como los profesores tienen interés y los desarrollamos en conjunto en una agenda que durante la visita la vamos desarrollando en caminatas dentro del bosque que toman pues medio día aproximadamente. Y también hemos recibido visitas de universidades internacionales en los últimos años, también con viajes de estudio, ¿no? Y nosotros hemos sido de alguna manera uno de los lugares que ha sido visitados dentro de estos viajes de estudios internacionales. Y también apoyamos pasantías con comunidades locales, normalmente son pasantías en las cuales alguna asociación civil o organización no gubernamental vienen desarrollando proyectos de, para generar digamos, capacidades o refuerzo de capacidades con grupos de comunidades, ya sean comunidades nativas o comunidades campesinas de la zona, ¿no? Locales o de las regiones aledañas, donde también desarrollamos pues programas en los cuales compartimos, ¿no? O sea, son básicamente programas de intercambio de experiencias, ¿no? Utilizamos este espacio nosotros para contar nuestra historia, nuestras experiencias, pero también aprender de cada una de las comunidades que nos visitan, ¿no? Es un espacio muy rico de intercambio de conocimientos y hemos venido ya desarrollando esas actividades junto con estas organizaciones que son aliados nuestros, para poder contribuir con este intercambio de experiencias con comunidades locales, ¿no? Acá tenemos algunas fotografías que seleccioné para mostrarles, ¿no? De algunas de las visitas que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, que han sido bastantes visitas. Hay una dinámica a lo largo del año eh, súper interesante, muy interesante, de poder colaborar con las escuelas locales. Trabajar con niños pues, es una experiencia fabulosa, ¿no? Y hacerlo dentro de estos espacios naturales pues enriquecen muchísimo más esta interacción con niños que la verdad que vienen aquí al área de conservación con una gran cantidad de preguntas, interesados en conocer mucho más la importancia de estos espacios naturales, ¿no? Y aquí también hemos recibido varios grupos de estudiantes universitarios, ¿no? Y también acá también hay algunas fotos de algunas de las comunidades que nos han visitado en los últimos años, donde hemos enfocado nuestras actividades, muchos de ellos en los modelos de gestión y gobernanza de las áreas de conservación y compartir nuestro modelo y nuestra experiencia, ¿no? Pero también, por ejemplo, eh, compartir con ellos cómo hemos venido desarrollando el turismo de naturaleza dentro del área de conservación, cómo ha sido nuestro recorrido a lo largo de los años para ir generando conocimiento a través del capital natural que tenemos, digamos, dentro de las áreas de conservación, y cómo ha sido este proceso de aprendizaje, las dificultades y los aciertos, digamos, a lo largo de estos años con quienes nos visitan, ¿no? Eh, el último pilar que quería compartir con ustedes es algo que comenzó como un piloto, ¿no? O sea, realmente nosotros entramos al mundo de los sistemas agroforestales regenerativos y nuestro primer paso fue tratar de recuperar pastizales en desuso, digamos, del pasado, y convertirlos en sistemas en proceso de recuperación, ¿no? O sea, iniciamos proyectos de restauración asistido en estos pastizales en desuso, con la idea de desarrollar una parcela más de restauración dentro del área de conservación. Pero en la medida que íbamos aprendiendo, nos dimos cuenta que esas mismas parcelas que estábamos recuperando, podíamos hacer pilotos de sistemas agroforestales, policultivo, y decidimos emprender un piloto, ¿no? Un piloto donde queríamos combinar especies forestales que estábamos utilizando para recuperar el espacio, algunas de ellas ya las hemos mencionado, el nogal andino, el ulcumano, la col de monte, la nona de monte, diferentes tipos de fabáceas o leguminosas como los pacaes, ¿no? Que son riquísimas especies para fijar
nitrógeno y producir una gran cantidad de materia orgánica, y las combinamos con diferentes cultivos, ¿no? Entre ellos café, banano, plátano, pero también incorporamos algunas plantas de mandarina, de naranja, de guayaba, de granadilla dentro del sistema, ¿no? Y comenzamos a aprender un poquito de cómo desarrollar diseño de sistemas agroforestales bajo un concepto, de estratificación y de diversidad, ¿no? Y establecimos nuestra primera parcela agroforestal. Lo que queríamos nosotros era probar que este modelo podía darnos alimentos saludables, porque una decisión que tomamos desde el inicio es, ese iba a ser un sistema agroforestal cero uso de agroquímicos, y eso fue una decisión por diseño, y utilizar solamente los procesos naturales que íbamos generando con el establecimiento de este sistema agroforestal, ¿no? Y probar que este pequeño piloto nos permitía producir alimentos saludables, pero al mismo tiempo también producir alimentos de calidad, ¿no? Y para eso definimos algún indicador, y lo que queríamos saber si es que en este piloto de sistema agroforestal, dentro de este concepto un poco mayor de restauración de este espacio, podía producirnos café de especialidad, ¿no? Eso fue de alguna manera nuestra hipótesis de trabajo, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Comenzamos a trabajar a lo largo de los años, progresivamente, incorporar especies forestales, diversidad de cultivos, fomentar la formación de suelo, de que el sistema retenga mayor cantidad de humedad. Eran pastizales que habían sido pues compactados naturalmente, entonces estos sistemas agroforestales nos ayudaron a descompactar el suelo también, pero esta diversidad de especies forestales que incluimos en el sistema agroforestal nos ayudó también a generar bastante materia orgánica y a atraer bastante fauna, ¿no? Entonces llegaron las aves, llegaron los insectos, llegaron los polinizadores, y las aves nos ayudaron a controlar también, digamos, funcionaron como, de alguna manera, controladores biológicos. El sistema captura carbono, es una contribución adicional que el sistema brinda, digamos, pero lo que queríamos realmente era poder nosotros medir un poco en el futuro el resultado de este abordaje, digamos que lo pusimos como una hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, y esta es una foto real de cómo comenzamos nuestro piloto, de lo que después fue un sistema agroforestal regenerativo, digamos, porque nuestro objetivo era regenerar los procesos naturales, ¿no? Tipo un concepto de bosque analógico, o sea, de agricultura analógica, ¿no? O bosque análogo, digamos, ¿no? Y esto era el punto de partida, ¿no? Era un pastizal, y la parte alta del pastizal era un machicural, ¿no? O sea, era una zona que había sido colonizada, que estaba siendo en ese momento, en el año 2013 aproximadamente, es esta foto, controlada por estas especies invasoras, ¿no? Y a lo largo del tiempo, vamos a mostrar también unas fotografías satelitales de este mismo lugar, visto desde la parte del satélite, en Google Maps, Google Earth. Esto era, ¿no? La parte que se ve marroncita es cuando nosotros retiramos estos helechos colonizadores que habían invadido todo ese espacio y no dejaban que el ecosistema se recupere naturalmente, y la parte baja es ese pastizal en desuso que decidimos utilizar para establecer nuestro piloto de sistema agroforestal, ¿no? Esa es una fotografía del año 2014, ¿no? Y al día de hoy, este es el resultado. O sea, ya tenemos una estructura forestal que no solamente ha permitido iniciar el proceso de recuperación de la parte donde teníamos este helecho invasor, colonizador, y que no dejaba que el bosque se recupere de una manera natural. Ya iniciamos, afortunadamente, un proceso de restauración progresivo en la parte alta, y en la parte baja, que estaba este pastizal en desuso, ya tenemos una cobertura forestal interesante que nos ha permitido instalar nuestro sistema agroforestal. Entonces hay una diferencia interesante entre cómo encontramos en el año 2014 este espacio y cómo lo tenemos el día de hoy, basado en estos dos momentos en fotos satelitales. Si miramos un poquito dentro del sistema agroforestal, estas son fotografías reales ya dentro de ese espacio, ¿no? Donde hemos logrado desarrollar a lo largo de estos años el cultivo de productos sin uso de ningún tipo de agroquímico para el consumo nuestro, es decir, para autoconsumo, digamos,
y hemos venido analizando, digamos, cuál ha sido nuestro grado de éxito en ver si éramos capaces de producir café de buena calidad, ¿no? Y afortunadamente en este piloto, en las dos últimas cosechas, de una producción de café muy limitada, ¿ya? Es básicamente un piloto, pero lo que queríamos ver era la calidad de este café. Tenemos 5 variedades de café, estamos plantando una sexta variedad de café dentro de este pequeño espacio agroforestal, pero ya por 2 años consecutivos, este cafecito ha pasado la barrera de los 80 puntos, ¿no? En taza, o sea que ha logrado 82.5, 82 puntos, y ya lo coloca dentro de una de las formas de medir el café de especialidad, ¿no? Lo cual nos ha llevado a pensar de que en el futuro el cafecito de especialidad del sistema agroforestal regenerativo de Bosque de Churumazú puede también ser una fuente de ingreso adicional, y eso es algo que estamos en proceso de lanzar poco a poco, ¿no? Pero hoy día ya tenemos un sistema funcional interesante, y el punto de partida, ustedes vieron pues que eran zonas que no tenían ningún tipo de cobertura forestal y que eran utilizadas para otro tipo de actividades, ¿no? Vamos a hablar un poquito en los últimos minutos ya que nos quedan en el financiamiento a la conservación, porque creo que es importante que ustedes conozcan un poco cuál ha sido nuestra apuesta para poder financiar todo esto que estamos desarrollando pues, en el área de conservación, ¿no? Este es nuestro modelo. Eh, hay muchas formas diferentes de poder financiar la conservación privada. Este, Nosotros hemos venido aprendiendo en este proceso, también ha sido un proceso de descubrimiento de cuáles son los elementos que podían servirnos a nosotros para financiar estos esfuerzos de conservación, y no van a ser los únicos, ¿no? Seguimos explorando fuentes de ingresos este, que todavía no hemos explorado, es decir, todavía no hemos puesto en marcha, perdón, los estamos explorando, no los hemos puesto en marcha, que eventualmente en el futuro pueden sumarse o reemplazar algunas de estas estrategias de financiamiento que nosotros venimos utilizando dentro del área de conservación. Lo que sí es importante es que desde el inicio, cuando comenzamos este emprendimiento, digamos, y dijimos, vamos a trabajar un modelo de financiamiento a la conservación tipo portafolio diversificado, es decir, no depender de una sola actividad, sino vamos a ir explorando diversas actividades que puedan apoyarnos en el financiamiento de estos esfuerzos de conservación, porque como todos sabemos, la conservación tiene un costo, ¿no? Entonces aquí les quiero mostrar rápidamente cuáles han sido nuestros pilares, digamos, en el financiamiento y más o menos para qué lo hemos venido utilizando, ¿no? La primera fue utilizar un modelo de fondo patrimonial, es básicamente estructurar un fondo de inversión y con el rendimiento de ese fondo de inversión, digamos, el rendimiento del capital de ese fondo de inversión, contribuir a cubrir gastos fijos y algunos gastos variables del costo de la conservación, ¿no? Este fondo patrimonial es una inversión a largo plazo y que si bien no financia el 100% de los costos de la conservación, contribuye de una manera importante. Sobre todo contribuyó mucho al inicio, ¿no? Cuando no teníamos otras fuentes de ingreso y íbamos de alguna manera estructurando este portafolio, ¿no? El otro, y no necesariamente en ese orden, financiamiento directo, y eventualmente financiamiento a través de endeudamiento, ¿sí? También hemos utilizado las fuentes de endeudamiento. El rendimiento del fondo patrimonial también nos ha ayudado en algunos momentos para el servicio de la deuda, ¿no? Pero también hemos utilizado al sector financiero, sobre todo para apalancar fondos para inversiones, ¿no? O sea, infraestructura, mejoras al área de conservación, eh, algunos proyectos digamos, de restauración ecológica, pero sobre todo proyectos de infraestructura. Básicamente esto nos ha servido para inversión, ¿no? Financiar inversión. Después nos hemos venido trabajando alianzas estratégicas, y aquí sí hemos trabajado con varios aliados que nos han apoyado de una manera muy importante, estamos muy agradecidos desde el inicio, que nos han apoyado para poder financiar infraestructura, ¿no? Fondos no retornables,
nos han apoyado para financiar proyectos de restauración, tanto para la instalación de estas parcelas, que tiene un costo, así como para el mantenimiento a lo largo de 3 años o 4 años de estas parcelas de restauración. Hemos trabajado esas alianzas estratégicas con ellos. También, obviamente, para poder desarrollar investigación hemos tenido que generar alianzas con algunas universidades o instituciones educativas que nos han permitido apoyar estos esfuerzos de investigación dentro del área de conservación. Les mencionaba aliados estratégicos como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Amazónicos por la Amazonía, la Red Amazonía que late, pero otras instituciones locales como el Instituto del Bien Común, el propio Parque Nacional Yanachaga-Chemién, un aliado muy importante del área de conservación privada, una serie de iniciativas que hemos desarrollado en conjunto, y algunos programas que en su momento fueron como Amazonía Resiliente o el proyecto CERFOR-CAF. Es decir, a lo largo de la existencia del área de conservación hemos venido desarrollando una serie de acuerdos y alianzas con instituciones y programas que nos han permitido financiar específicamente algunos proyectos. ¿Ya? O sea, las alianzas estratégicas nos han permitido financiar proyectos particulares, ¿no? Y eso es la forma como hemos venido haciéndolo ya desde hace algunos años. Y bueno, han aparecido a lo largo del tiempo algunos aliados nuevos con los cuales estamos trabajando proyectos específicos, ¿no? Considerando de que esta área es un espacio natural, hemos venido trabajando también el turismo de naturaleza desde el inicio y hemos desarrollado una propuesta de valor asociada a las caminatas interpretativas, caminatas dentro del bosque guiadas, así como caminatas de observación de aves, ¿no? Entonces el turismo de naturaleza también es una fuente de ingresos para el área de conservación, que finalmente nos apoya en el financiamiento también de algunos de los gastos fijos y algunos de los gastos variables que tenemos dentro del área de conservación. Hemos hecho inversiones en infraestructura para alojamiento dentro del área de conservación, entonces tenemos también un par de cabañitas que las alquilamos estacionalmente, y también recibimos aquí turistas, pero también investigadores, estudiantes en nuestras cabañas, y también permite generar ingresos para el área de conservación. Y como les mencionaba, en el futuro, esperamos que cercano, vamos a comenzar a comercializar nuestro primer producto de una manera todavía muy progresiva de nuestra piloto de sistema agroforestal, ¿no? Y vamos a comenzar comercializando nuestro café de especialidad que hemos podido obtener en esta pequeña parcela, ¿no? Originalmente nuestro foco va a ser el mercado de nuestros visitantes y turistas, ¿no? Y dependiendo de nuestra capacidad de escalamiento después, que no va a ser mucha, o sea, vamos a mantener, digamos, un mercado pequeño, digamos, para producir nuestro café, pero vamos a colocar ya nuestro café en el mercado. Se va a llamar Café Bosque de Churumazú, justamente, ¿no? Entonces vamos a comenzar este año, ya tenemos nuestro registro sanitario para comenzar a comercializar. Todavía nos faltan explorar varios de estos pilares que pueden generar financiamiento al área de conservación, ¿no? Estamos evaluando participar en fondos concursables, por ejemplo, para financiar proyectos, ¿no? No lo hemos venido haciendo, vamos a comenzar a hacerlo, ¿no? Y vamos a comenzar a evaluar algunas otras mecanismos de financiamiento, sobre todo los nuevos que están apareciendo en el mercado, para ver cuáles de ellos aplican para sumarse a este portafolio que soporta, digamos, los esfuerzos de conservación y los gastos que demandan la conservación privada, ¿no? Como ustedes saben, el financiamiento a la conservación privada, digamos, todavía adolece de una serie de incentivos directos del Estado, ¿no? Si bien hay apoyo técnico, hay apoyo a través de ciertos fondos que están siendo importantes, digamos, que están más relacionados con los fondos concursables, creo que todavía hay una brecha en términos de incentivos directos, ¿no? A las áreas de conservación privada, ¿no? Que pueden estar relacionados con incentivos tributarios, por ejemplo, ¿de acuerdo? O subsidios, digamos, para inversiones que se puedan hacer en las áreas de conservación. Hay varias iniciativas actualmente que están siendo evaluadas digamos, eventualmente en el Congreso y en otras instancias que permitirían
en algún momento esperamos que haya un programa de incentivos y eventualmente subsidios para inversión en infraestructura dentro de las áreas de conservación, pero todavía no lo tenemos este, sobre la mesa, ¿no? Este, Solamente para terminar, y que ustedes conozcan básicamente cómo nosotros hemos construido nuestra propuesta de valor de turismo de naturaleza, ¿no? Y es en base al capital natural, ¿no? Eso ha sido producto del conocimiento que hemos ido generando progresivamente a lo largo de estos años en el área de conservación privada, y el conocimiento de nuestro espacio y de la biodiversidad que tenemos en nuestro espacio nos ha permitido ofrecer caminatas interpretativas. Yo directamente hago el guiado a los visitantes, a los turistas que nos visitan estacionalmente al área de conservación, y también una propuesta de valor para caminatas guiadas de observación de aves, ¿no? Tenemos pues 230 especies de aves, 11 migratorias, 8 endémicas, este, especies residentes, especies que utilizan y anidan dentro del área de conservación, y en base a eso hemos podido construir una propuesta de aviturismo dentro del área de conservación, ¿no? Pero eso yo lo atribuyo realmente al valor que estos espacios nos brindan a través del capital natural, y sobre todo áreas en las cuales hemos recuperado a través de proyectos de restauración, se han vuelto lugares de interés dentro del área de conservación para visitarlos y ver aves, por ejemplo. Estos lugares que hemos logrado iniciar procesos de recuperación, hoy día son lugares que se han vuelto muy importantes para ir a observar aves. Y el propio sistema agroforestal es un lugar bastante interesante para ir a ver aves, ¿no? Hemos recuperado estos espacios, hemos atraído fauna, entre ellos aves, y hoy día lo utilizamos a nuestro favor para ofrecer experiencias de observación de aves, ¿no? Y aquí algunas fotos de las actividades que desarrollamos con personas de todas las edades, ¿no? Estamos mucho más que contentos cuando nos visitan familias con niños, por ejemplo, ¿no? Que es muy común, ¿no? Que tengamos visitantes que vengan a hacer caminatas interpretativas al bosque, familias enteras con niños muy chiquitos. Y desde muy chiquititos, como ustedes pueden ver en las fotos, caminan de una manera bien interesante dentro de este espacio, ¿no? Lo hemos adecuado, por supuesto, para recibir visitantes, pero nos entusiasma muchísimo que tengamos niños de esas edades, ¿no? 2, 3 años, inclusive vienen niños pues de 2 años, 1 año, los canguros con los papás y caminan el bosque con nosotros, ¿no? Y aquí también algunas de las fotos de las actividades que desarrollamos con los turistas nacionales e internacionales alrededor de la observación de aves, ¿no? Entonces, para terminar, hemos querido desarrollar una experiencia en base a una serie de pilares, que es la combinación de conservar el territorio, trabajar en restauración, conocerlo a través de todo este trabajo de investigación y de ciencia ciudadana, y compartirlo. A nosotros ha sido siempre muy importante poder compartir lo que venimos aprendiendo a lo largo de estos años, ¿no? Las personas que me ayudaron a iniciarme en este mundo de la conservación privada compartieron sus experiencias conmigo, y de alguna manera nosotros queremos devolver eso también a la comunidad, ¿no? Porque estos espacios son para compartir el conocimiento, ¿no? Y finalmente, cómo sostener, ¿no? Hemos mostrado nuestro modelo de una manera bastante rápida, digamos, de cómo hemos estructurado un modelo que soporta los esfuerzos y los gastos de la conservación, pero importante el mensaje de que siempre tenemos que tener esta visión de un modelo de portafolio diversificado, y siempre estar explorando nuevas fuentes de financiamiento para que ese portafolio pueda ser más sólido, menos riesgoso y más amplio, ¿no? Y eso es lo que llamamos nosotros un modelo integrado de gestión de territorio. No me queda más que agradecerles por su tiempo, haberme escuchado tanto rato. Había preparado bastante información, Edwin, para compartir. Espero que haya sido de interés este, para todos ustedes quienes han podido participar de esta sesión. Nuevamente, muchas gracias, Edwin, muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros durante un poco más de una hora que hemos estado conversando con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. La verdad, muy, muy inspirador toda la experiencia, todo el sistema de gestión que has desarrollado, de varios invitados que hemos tenido. Creo que es una de las experiencias
más completas, más inspiradoras. Muchos de los integrantes que ya van escribiendo en interno les encanta y están emocionados en ese sentido, ¿no? Vamos a pasar a una ronda de preguntas, Eduardo. Hay algunas que van a ir dejando en el chat y voy a leerlas y otras que de repente directamente. Acá Yolanda lanzó una primera pregunta. Dice, una consulta en cuanto a los bosques, la restauración asistida y la restauración natural. ¿Cuál es el tiempo comparativo y cuáles son esas medidas? A ver, este, sí, lo que nosotros, mira, la regeneración natural tiene su propio ritmo, ¿no? Y es muy variado, ¿sí? Entonces, nosotros hemos podido ver, ojo que todavía no hemos podido medir la restauración completa, ¿ya? Porque, digamos, sabemos que el bosque se puede impactar en periodos de tiempo muy cortos, el impacto puede ser muy severo y la restauración completa puede tomar décadas, ¿no? Lo que sí podemos evaluar, por ejemplo, en aquellas parcelas que hemos visto que se están regenerando naturalmente, es que hay una combinación adecuada de especies, vamos a llamarlo así, regenerantes, uno, dos, que hay especies pioneras identificables, ¿no? Nosotros tenemos una idea de cuáles son las especies pioneras identificables que están liderando esta regeneración natural. Y lo tercero, que no hay perturbaciones generadas por especies invasoras, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esos son algunos indicadores que nos dicen, mira, dejemos al bosque seguir su camino, ¿no? Que es muy variable. Es muy variable en función del grado de perturbación inicial que tuvo, por ejemplo, el bosque. Pero tiene que darse alguna de esas condiciones que es lo que nosotros hemos ido percibiendo, ¿no? Que hay especies regenerantes, que hay especies pioneras, que no hay perturbaciones, no hay presencia de especies invasoras, inclusive en algunos casos estamos viendo ya algunas etapas adicionales de sucesión, ¿no? Comenzamos a ver especies que son de sucesión intermedia, inclusive comenzamos a ver especies que ya son de sucesión tardía, ¿no? Comienzan a aparecer los cedros, los nogales, las palmeras, ¿no? Versus especies pioneras típicas, ¿no? Este, como las cecropias, digamos, las taconas, o los guampos, o las melastomatáceas, que son unas que le llamamos tiritiri, digamos. En el caso, ¿cómo comparar, digamos? En el caso de parcelas que requieran restauración asistida, ahí sí hemos visto que el trabajo que hacemos en los primeros 3 años, 3 años y medio, es bien importante, ¿no? Porque un indicador claro en por qué intervenir es porque esa parcela claramente tiene una especie colonizadora, invasora establecida ahí y que no está dejando realmente que el bosque se recupere y eventualmente pues por ahí ven uno u otro arbolito salir, digamos, ¿no? Entonces claramente podemos identificar el lecho invasor, gramíneas que se han establecido, pastizales que digamos que son muy resilientes y no dejan que entre cualquier otro tipo de especie. Entonces por lo menos sabemos que en los primeros 3 años y medio tenemos que hacer un esfuerzo importante. Afortunadamente, hasta ahora, los esfuerzos que hemos hecho en esas parcelas que hemos tenido que intervenir en los primeros 3 años y medio han logrado romper, ¿no? La inercia, ¿no? De alguna manera esa dependencia de esas especies colonizadoras, invasores, que no dejaban realmente que se dispare el proceso de regeneración. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hemos de alguna manera roto ese espacio. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al bosque después completar una restauración completa? También es variable, ¿no? Va a depender de muchos factores, digamos. Pero por lo menos nos permite dejar, digamos, encaminado a esa parcela y después ir monitoreando con el paso del tiempo ya la aparición pues de diferentes especies en diferentes estadios de sucesión, que es lo que vamos a comenzar a hacer ahora, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en dar ese empujón inicial y ahora vamos a comenzar a buscar fondos para financiar estudios ya un poquito más profundos sobre las siguientes etapas de sucesión de estos casos, ¿no? En los cuales hemos dado ese empujón inicial al bosque, ¿no? Gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta, Eduardo, de Lee Damer.
Dice, ¿qué mecanismos utilizan para controlar amenazas como la tala, la caza, incendios o expansión agrícola? Sí, a ver, en nuestro caso, como el área es relativamente pequeña, nosotros por supuesto hacemos patrullajes este, dentro del área de conservación constantemente, ¿no? O sea, podemos recorrer casi todo digamos, el perímetro del área de conservación con cierta regularidad, ¿no? Este, entonces, eso por un lado, ¿no? Eh, También hemos adquirido un dron que nos permite llegar de repente, a las partes un poquito más alejadas del área de conservación, que es básicamente la parte de las cumbres, ¿no? Donde también eventualmente nos permite hacer algún monitoreo cada cierto tiempo. Pero como nosotros estamos continuamente, nosotros vivimos dentro del área de conservación, desarrollamos actividades dentro del área de conservación, caminamos casi todos los días el área de conservación, eso nos permite hacer un monitoreo, digamos, y mitigar cualquier tipo de amenaza, ¿no? Eh, Hay cierto tipo de amenazas que la forma como las monitoreamos, digamos, y que estamos de alguna manera alertas es a través de la participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, sabemos que vamos a tener una segunda etapa del año, este, digamos, más seca de lo normal, y con el fenómeno del niño, sabemos que vamos a tener una época de lluvias, con lluvias mucho menos de lo normal, y vamos a tener una etapa seca del año 2027 que probablemente, digamos, sea una etapa con una sequía que puede tomar un tiempo, ¿no? Entonces, eso sí lo hacemos a nivel de una serie de monitoreo ciudadano, en los cuales estamos organizados acá institucionalmente a través de ciertas organizaciones, para poder participar activamente en acciones educativas que permitan prevenir el uso del fuego que pueda generar un incendio forestal, ¿no? Porque un incendio forestal nos puede llegar de improviso y efectivamente ingresar al área de conservación y generar daños terribles, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que trabajar de una manera diferente. Tenemos que trabajar con la comunidad, con las instituciones de defensa civil, el propio CERNAM y otras instituciones que constantemente están monitoreando qué es lo que está pasando con el clima, qué es lo que está pasando eventualmente con los focos de calor, con focos de fuego, de quemas, por ejemplo, ¿cierto? Que nos permite estar un poquito alerta, ¿no? Este, Eso es básicamente lo que hacemos. No es un trabajo muy sofisticado por el hecho de que tenemos un territorio pequeño, y por nuestra presencia constante aquí dentro del territorio nos permite estar alerta de cualquier amenaza que pueda suceder dentro del área de conservación. Gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta de Daisy Vances que nos dice, ¿cree que las leyes actuales establecidas por el gobierno para las áreas protegidas son efectivas para frenar la extinción de especies naturales? A ver, voy a de alguna manera repetir lo que algunos expertos eh, en la Amazonía mencionan constantemente en foros y en congresos, ¿no? El Perú tiene uno de los mejores sistemas de áreas naturales protegidas de la región, ¿ya? Y eso es algo que creo que sí nos debemos sentir orgullosos, digamos, ¿no? Creo que tenemos un marco legal este, que nos permite efectivamente proteger nuestro territorio en base de un modelo de áreas naturales protegidas que funciona, ¿no? Eso por un lado. Entonces, no solamente basta tener un buen marco legal, que creo que el Perú lo tiene y bueno, los expertos lo mencionan, respecto a la ley de áreas naturales protegidas. Creo que tenemos una institución muy sólida que se llama el CERNAM. ¿Ya? Yo lo considero así, yo creo que los analistas del mercado, los expertos lo consideran así también, ¿no? La labor que hace el CERNAM, quien administra las áreas naturales protegidas y administración nacional, y el trabajo que hacen sus trabajadores, particularmente los guardaparques, es espectacular, ¿ya? Entonces, tenemos un marco legal de áreas naturales protegidas que nos está permitiendo efectivamente que las áreas naturales protegidas sean efectivas y eficientes. Tenemos una institución
así lo pienso yo también, como el CERNAM y sus profesionales comprometidos con esta misión, ¿no? En el caso de las áreas de conservación privadas, yo podría dar fe también de que tenemos titulares de áreas de conservación privadas, todos los casos comprometidos, ¿no? Porque, fíjense, el modelo de áreas de conservación privada en el Perú es un modelo voluntario. Los titulares, sean personas naturales, familias, empresas, academia, comunidades nativas, comunidades campesinas, cualquier representante de la sociedad civil, voluntariamente decide conservar su territorio. Entonces, ahí hay un elemento que es bien importante, ¿no? Y es que las personas lo hacen por voluntad y por compromiso. Eso ya, de alguna manera, es una base de, de trabajar para asegurar un manejo efectivo y eficiente de sus territorios, ¿no? Y eso no, está de alguna manera contemplado dentro de la legislación peruana, de que las áreas de conservación privada son consideradas áreas naturales protegidas también, ¿no? Después vienen las áreas de conservación regional. Ahí sí no conozco mucho los detalles, pero digamos, ahí hay otros estamentos, ¿no? Son los gobiernos regionales quienes tienen la responsabilidad de gestionar adecuadamente dentro del marco legal que nos otorga Perú las áreas de conservación regionales, ¿no? Y ahí sí, creo que hay una situación mucho más variable probablemente, que yo no conozco mucho en detalle, y que creo que sí sería interesante mirar con un poco más de detalle, sobre todo aquellos casos de éxito, ¿no? En áreas de conservación regional, en gobiernos regionales que puedan ser, de alguna manera, mostrar mejores prácticas y casos de éxito para que todos aquellos gobiernos regionales que tienen responsabilidad de administrar efectiva y eficientemente las respectivas áreas de conservación regional bajo su tutela, digamos, ¿no? Las ACR también son ANPs, ¿no? Que podamos establecer, digamos, también mejores prácticas a ese nivel. En resumen, creo que tenemos un buen marco legal y tenemos instituciones que aseguran que las áreas naturales protegidas del Perú estén siendo eficientes y eficaces en su misión. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a pasar a algunas preguntas orales. Sergio Bravo ha levantado la mano y luego Félix. Primero Sergio. ¿Qué tal? Bueno, primero, inspirador, como dijo Edwin, es increíble. Como hay envidia ajena, ahora tengo orgullo ajeno, ¿no? De verdad, qué hermoso trabajo, de verdad, muy loable. Quería preguntarte sobre cómo ves tú la agenda o cómo le estás trabajando la agenda respecto a la inteligencia artificial en el apoyo al manejo de estas áreas, ¿no? No sé si estás viendo temas de repente el convenio con el CONIDA para la utilización del PeruSat, que tenemos un bonito satélite ahí para poder mapear áreas geográficas, Sentinel-1, Sentinel-2, lo que son las cámaras trampa. Yo justo trabajo en un área de inteligencia artificial que se llama Visual Computing, que de alguna manera permite con esta data poder tener mapeo o aprendizaje sobre ello, ¿no? Hay temas también de cómo se llama bioacústica, ¿no? Y por ejemplo, ahora último, la doctora Gisela Orjeda, por ejemplo, de San Marcos, esta bióloga, estuvo trabajando con unas trampas de alguna manera genéticas, ¿no? De ADN para ver un poco el tipo de fauna que había en zona del Perú. ¿Tienes alguna visión o proyección con respecto al uso de tecnología, de bajo impacto, lógicamente, para poder apoyar en este proceso? ¿O cuál es tu posición al respecto? Sí, bueno, definitivamente yo creo que la inteligencia artificial abre una cantidad de oportunidades enormes para apoyar el trabajo de gestión de las áreas de conservación privada, digamos, las áreas de conservación en general, ¿no? Abre oportunidades enormes y de hecho ya se viene utilizando y aplicando inteligencia artificial en estudios científicos, yo diría que hace ya algún tiempo, pero para nosotros como gestores de áreas de conservación privada también nos abren una oportunidad interesante, ¿no? Yo sin ser científico, como les mencionaba, ¿no? Pero promovemos la investigación científica dentro de las áreas de conservación. Este, Estamos viendo que los investigadores poco a poco están utilizando una serie de herramientas en sus estudios particulares
como por ejemplo herramientas de identificación de especies, ¿no? Nosotros como ciencia ciudadana, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí nosotros trabajamos, recopilamos datos y los subimos a estas plataformas, nos venimos apoyando en inteligencia artificial y en modelos bastante sofisticados, por ejemplo, para identificar especies, ¿no? Entonces, en ciencia ciudadana tenemos a la mano una serie de herramientas que nos permiten, con una fotografía de un ave, de un murciélago, o de una planta, o de un hongo, etcétera, cualquier manifestación de formas de vida que podamos nosotros registrar dentro del área de conservación, estas herramientas nos dan un apoyo bastante importante, herramientas tecnológicas, para ayudarnos a identificar con cierta probabilidad qué especie estamos nosotros subiendo a la base de datos, ¿no? Por supuesto que hay este, comunidades de científicos que participan y complementan ese esfuerzo de identificación inicial que hace la plataforma utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? eBird lo viene haciendo hace ya algún tiempo, ¿no? O sea, uno puede identificar el ave por una fotografía que sube a la plataforma y eso nos ayuda muchísimo. También uno puede identificar el ave por el canto, ¿no? Uno sube el canto del ave y la plataforma nos ayuda a identificar el ave, ¿no? Este, Ahora que vamos a iniciar un proceso de, de fototrampeo, digamos, ¿no? Mamíferos, vamos a utilizar una serie de herramientas que trabajan también con inteligencia artificial para poder apoyar a toda esta comunidad que va a subir grandes cantidades de fotos de las cámaras trampa a estos sistemas, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad y de hecho ya sentimos un apoyo, porque si no, digamos, para la ciencia ciudadana, sin ser científicos, utilizar herramientas de ciencia ciudadana nos han ayudado muchísimo en el apoyo a identificar las especies que vamos observando dentro del área de conservación y nos ha generado muchísima información. Lo otro es lo que tú mencionabas, es información satelital, ¿no? O sea, yo diría que yo estoy utilizando información satelital muy básica todavía, pero estamos seguros que vamos a poder utilizar en el futuro información satelital con inteligencia artificial que nos va a poder medir claramente las transformaciones, modificaciones, evoluciones del territorio que estamos gestionando, ¿cierto? Con un nivel de detalle probablemente inimaginable el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, yo estoy abierto, de hecho, comienzo a utilizar ya herramientas y estoy seguro que hacia el futuro las herramientas de inteligencia artificial van a ser un aliado estratégico para los gestores de las áreas de conservación, incluyendo las áreas de conservación privadas, ¿no? Gracias, Eduardo. Pasamos ahora a la pregunta de Félix. Adelante, Félix. Bueno, buenas tardes. Felicitaciones tanto por el proyecto como la calidad de la exposición. Bueno, yo tengo varias preguntas cortas, ¿no? Bueno, una de ellas es si hay proyectos de universidades en este aspecto, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tengo entendido que el gobierno regional que mejor gestiona estos temas es el de San Martín, ¿no? Que tiene varios proyectos en ese sentido. ¿Hay algún otro gobierno regional que esté por el mismo senda, ¿no? De protección de este tipo de áreas, ¿no? Por otro lado, ¿qué apoyo tienen ustedes? ¿No? Se entiende que hay apoyo tanto nacional, no sé si el CONCITEC, por ejemplo, apoya este tipo de proyectos de alguna forma o alguna otra institución nacional, o reciben apoyo también externo, ¿no? Porque tengo entendido que hay importantes fondos de extranjeros que financian este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, eso por ahora. Muchas gracias, Félix. Mira, respecto al interés de universidades, sí, efectivamente hay interés de algunas universidades en que sus alumnos, ya sea de pregrado o posgrado, puedan desarrollar
investigaciones en esta área de conservación privada en particular, ¿no? Entonces, actualmente tenemos un grupo de investigación de una universidad nacional haciendo investigación dentro del área de conservación. Tenemos un tesista de una universidad nacional también que está haciendo investigación dentro del área de conservación. Y tenemos un proyecto de tesis en abejas nativas, también de otro tesista, que está planeando iniciar una investigación no exclusiva en el área de conservación, pero sí participaríamos también. Entonces, yo diría que en este momento tenemos interés de grupos de investigadores y de algunos tesistas en desarrollar investigaciones dentro del área de conservación. Hemos tenido algunas reuniones con algunas facultades de algunas universidades, básicamente diciéndoles, digamos, tenemos total disposición para que este espacio pueda ser utilizado por ustedes como universidad, si tienen un grupo de investigación especializado, o por alguno de sus alumnos o grupos de alumnos que quieran hacer investigación tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? Entonces, esa voluntad existe. Algunas conversaciones hemos tenido ya con algunas de estas facultades y algunos de ellos ya están comenzando a hacer sus primeras investigaciones, digamos, dentro del área de conservación. Entonces, yo veo con optimismo, digamos, que en el futuro podamos ir desarrollando más alianzas con algunas universidades para desarrollar más investigaciones dentro de esta área de conservación. ¿Qué hay por un respecto lugar. a Concitec, por favor? A Concitec y a los gobiernos regionales. No, o sea, en realidad los fondos concursables que hay para financiar proyectos de innovación o proyectos relacionados a áreas naturales protegidas existen. O sea, en el Perú existen ahora, afortunadamente, varios fondos concursables en los cuales los titulares de las áreas de conservación podemos postular y aplicar, ¿ya? Y eso ha venido creciendo, ¿no? Obviamente el rol que tiene Profonampe en lanzar convocatorias en diferentes fondos, y muchos de ellos están orientados, sin duda, para que, por ejemplo, gestores, o sea, orientados en el sentido de que buscan apoyar la conservación, buscan apoyar el desarrollo de actividad económica asociada a la conservación. La buena noticia es que comparado con lo que sucedía en el pasado, ahora tenemos muchas más opciones para poder postular a estos fondos, incluyendo fondos, digamos, que eventualmente pueden estar apoyados por Concitec u otras instituciones locales o internacionales, ¿no? Lo que va a depender, yo que creo que ese es un desafío de quienes gestionamos las áreas de conservación, es poder tener la capacidad, poder tener la capacidad de poder estructurar buenas propuestas ganadoras para aplicar esos fondos, ¿no? Entonces yo creo que la oferta existe de fondos. Lo que tenemos que hacer nosotros digamos, reforzar nuestra capacidad de construir estas propuestas y que sean propuestas que tengan la capacidad de poder ser ganadoras en estos concursos. Como yo les mencionaba, Félix, hace un momento, yo todavía no he entrado al mundo de postular a estos fondos y tengo que comenzar justamente viendo cuáles deberían ser los siguientes pasos para poder tener una propuesta ganadora y comenzar a postular a estos fondos, ¿no? En términos de gobiernos regionales, como mencionaba, yo no me he metido mucho en conocer casos de éxito de los gobiernos regionales. Sí he escuchado, por ejemplo, el gobierno regional de San Martín como un gobierno que ha estado muy involucrado en sus áreas de conservación regional, pero no conozco mucho más detalles. Sí me gustaría conocer casos de éxito y mejores prácticas, digamos, en gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque si bien nosotros gestionamos áreas de conservación privadas, se acaba de reconocer la primera área de conservación regional aquí en Pasco, justamente en el distrito donde nosotros estamos, en Chontabamba, junto con nuestro distrito vecino, Huancabamba, la primera área de conservación regional en Pasco que se llama el ACR Chontabamba-Huancabamba, ¿no?
y seguramente nosotros como población interesada en que haya una buena gestión de esta primera área de conservación regional, nos va a tocar colaborar, participar, eventualmente, de repente, alguno de nosotros de la comunidad va a ser parte del comité de gestión del ACR, y creo que va a ser bien importante conocer casos de éxito y mejores prácticas en gestión de áreas de conservación regional, y ahí probablemente vamos a tener que tocar en las puertas a algunos gobiernos regionales que son considerados casos de mejores prácticas para gestión de áreas de conservación regional, porque creo que es importante compartir esas experiencias a nivel de los gobiernos regionales también, ¿no? Resumiendo, Félix, creo que hay una mejor oferta de fondos concursables, pero lo que tenemos que hacer nosotros es salir a buscar esos fondos y ser efectivos para poder tener propuestas ganadoras y lograr el financiamiento que buscamos a través de esos fondos. Y por último, muy breve, ¿por qué han escogido ustedes el café y, por ejemplo, la cuestión del cacao? ¿Por qué se han decidido por el café? Y bueno, cacao no crece a esta altura. El café pues es un producto bandera de Oxapampa en las zonas del distrito de Oxapampa, Huancabamba, Villarrica, digamos, ¿no? Entonces el café crece muy bien a estas alturas. Y para mí fue parte de un piloto, ¿no? Tenía también algún interés particular por desarrollar este piloto del sistema agroforestal policultivo, con diversidad de especies forestales, en un producto bandera de la zona, ¿no? Como el café, ¿no? Entonces, como menciono, el cacao, en el lugar de donde yo estoy, estamos a 1870 para arriba, no da, pero el café da muy bien a esas alturas, ¿no? Entonces elegimos el café y afortunadamente hemos tenido un primer paso positivo y tenemos que seguir trabajando para ir mejorando la calidad de este cafecito y también ir documentando muy bien nuestra experiencia, ¿no? Muchas gracias y también felicitaciones a Sarco por este evento. Gracias, Gracias, Félix. Eduardo. Gracias, Félix. Ya vamos cerrando. Tenemos una pregunta de Raúl Vergara. Adelante, Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Raúl, ¿qué ¿Qué tal? tal, Edwin? Bueno, sumarme a las felicitaciones. La verdad, ver todas esas imágenes que mostraste, Eduardo, incentivan a uno a ir por esos lugares, ¿no? A hacer un viaje de turismo, ¿no? Y con este tema del turismo, justo yo tengo una consultora con un amigo que armamos expedientes para participar en algunos fondos concursales, ¿no? Y justo presentamos una propuesta para una organización en Cusco que hace turismo vivencial en el concurso de Turismo Emprende del Mincetur. Entonces yo creo que sí, así como comentaron, es muy importante y creo que tienen todas para ganar este tipo de concursos, ¿ah? Es magnífico, yo creo que cualquiera que ve esas imágenes, de hecho que quisiera viajar por ahí, ¿no? Entonces, Eduardo, igual cualquier cosa en que podamos ayudar, ahí con Edwin podemos hacer el contacto. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Listo, buenas tardes. Gracias, gracias, Raúl, por la pregunta. Para finalizar, Eduardo, yo quería preguntarte algo más personal, digamos. Cuando tú iniciaste en 2013, Eduardo, ¿te imaginabas que ibas a lograr todo lo que has alcanzado con este área de conservación privada al 2026? Han pasado 13 años. ¿Y cómo te sirvió tus más de 20 años de experiencia en el sector privado? ¿Eso lo aplicaste en esta iniciativa? Porque veo como un modelo, como portafolios, como sistemas muy bien organizados. ¿Y hasta qué punto esa experiencia te ayudó a armar todo este sistema de gestión muy interesante, Eduardo? Sí, gracias, Edwin, por la pregunta. Yo cuando comencé tenía algunas ideas generales, este, y comencé, yo diría, prácticamente de cero en este mundo, ¿no? Es decir, tenía conocimiento de experiencias que se estaban dando en el país, tenía conocimiento de historias personales. Yo diría que en esa época estaba yo mucho más enfocado en conocer las experiencias de personas, comunidades que habían
decidido dedicar su vida a la conservación voluntaria en sus tierras privadas, en conocer cuáles eran sus motivaciones, en conocer qué es lo que les había llevado a tomar estas decisiones, ¿no? Porque eso me facilitó a mí, o sea, me facilitó la decisión, ¿no? Finalmente yo necesitaba respuestas a una serie de preguntas que yo tenía, porque yo terminaba pues un ciclo profesional, tenía que tener los elementos más o menos claros para poder hacer algo relacionado con lo que yo ya estaba de alguna manera estructurando, ¿no? O sea, esta iniciativa de conservación. Yo lo que quería era contribuir en el cuidado de los bosques a través de una iniciativa de conservación privada en este predio que yo ya había adquirido, porque yo en el momento que adquirí ya tenía esa vocación, digamos, de desarrollar un proyecto. No tenía todavía claro cómo lo iba a hacer. No tenía claro cómo lo iba a hacer. Sabía que lo quería hacer, estaba motivado, tenía todos los elementos de la motivación necesaria para poder hacerlo. Había conocido a un montón de personas que me habían inspirado, motivado, incentivado a dar este paso, pero ahora tenía que decir, bueno, ¿cuál es el siguiente paso y qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, como te decía, y como les decía a todos, Edwin, este ha sido un proceso de aprendizaje este, eh, progresivo, donde claramente he tenido apoyo de muchísimas personas, instituciones que me han ayudado en este momento, para poder ir desarrollando este concepto que les he podido presentar el día de hoy, ¿no? O sea, en el día uno o en el día cero, digamos, esto no existía, ¿no? Existía un gran concepto y una gran vocación y compromiso por sumarme a este esfuerzo nacional. Eso sí existía, ¿ya? Ahí no faltaba nada, o sea, la motivación estaba. Ahora, el cómo hacerlo no tenía muy claro todavía. Y ahí afortunadamente es una comunidad muy solidaria, donde hay mucha colaboración, mucha experiencia que se comparte, y eso me ayudó a ir armando estos bloques, ¿no es cierto?, de conocimiento. Y efectivamente, pues, o sea, digamos, mi experiencia profesional de muchos años me ayudó también a estructurar modelos, ¿no? Me ayudó a estructurar muchos modelos, digamos, que me han servido para apoyar y ir armando cada uno de estos elementos en este modelo sinérgico que les he podido presentar el día de hoy, ¿no? Este ha sido un esfuerzo individual desde el punto de vista, porque yo soy el titular del área de conservación, pero apoyado por muchas personas, ¿ya? O sea, yo soy el titular, yo de alguna manera soy la cara visible de esta área de conservación eh, privada, que es, digamos, el titular es una persona individual con un equipo de trabajo de pobladores que han participado desde el inicio apoyando esta iniciativa, pero detrás del diseño de todo lo que les he podido mostrar hay mucha gente que ha participado ayudándome y enseñándome estos temas que, bueno, han pasado 9 años, he podido aprender muchas cosas, ¿no? Y la verdad que me siento bastante satisfecho con lo que hemos podido aprender y ya estamos en capacidad de poder compartir estas experiencias con todas aquellas personas que están interesados en conocer nuestra historia y nuestro camino de las piedras, vamos a llamarlo así, ¿no? El camino que uno todo tiene que dar para ir empujando estas cosas, ¿no? O sea, hay que ir empujando el coche poco a poco y bueno, estamos en un momento en que nos sentimos bastante satisfechos de esta primera etapa, ¿no? Lo sigo considerando que estamos en una primera etapa también en este proceso de gestión de esta área de conservación privada. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por muy inspirador, de verdad, nos has inspirado a todos nosotros. Felicitaciones por el gran trabajo que has realizado, por todas las sinergias que has creado. De verdad, nos da muchas ganas de viajar allá, conocerlo. Va a haber oportunidad, estoy seguro que seguramente iré por allá. Varios, acá en los workshops hay estudiantes, empresarios, digamos, de todas las edades, de varios lugares del país que se unen en este centro de investigación donde analizamos, digamos, todas estas experiencias y para nosotros ha sido pues un placer y un ejemplo inspirador haber escuchado esta experiencia de parte de ti, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y por compartirnos toda tu experiencia. Muchas gracias a ti, Edwin, y muchas gracias a todos, cada uno de ustedes que ha participado
en este espacio, ¿no? Y nos seguimos viendo. Yo encantado de poder seguir colaborando con cualquiera de ustedes que quiera entrar un poco más de detalle en algunos de los temas que hemos visto rápidamente el día de hoy. ¿Ya? Nuevamente, Edwin, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que estuvieron en nuestro workshop. Que tengan una excelente semana y bueno, un abrazo a cada uno y gracias, Eduardo. Nos vemos pronto por Zapampa. Estamos seguros que muchos de acá irán a visitarte. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Bienvenidos. Gracias. Hasta luego.